Surf and Spirit es un proyecto pastoral, es un proyecto que quiere derramar la verdadera luz. Somos jóvenes que queremos disfrutar de los bienes de la creación con su creador. Y sabemos que el surf es un increíble instrumento para la comunión. Y esa es la experiencia de la Iglesia. No por mero consumismo, no por mera diversión. Queremos vivir. Y esto nos parece apoteósico. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie. Para mí como persona, bueno, en el fondo yo ya soy sacerdote y eso ya es algo más, ¿no? Porque me identifico con Jesucristo y sirvo a la Iglesia. Y para mí esto ha sido una herramienta, un arma para llevar a los jóvenes a Dios. El surf me parece una actividad que crea una comunión muy especial y creo que es la experiencia que he tenido yo en la Iglesia. Y me sorprendió, me asombró desde el inicio y lo vi como una especie de herramienta perfecta, muy buena, pues para que los jóvenes también conozcan a Dios a través de esta actividad, ¿no? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Pues yo creo que me ha convencido el Señor, al final, porque si te soy sincero, yo en mi vida he hecho deporte, no soy como Miguel, que Miguel sí es deportista de siempre, yo no, yo eso no lo llevo en las venas, entonces la idea de ir a hacer surf, pues al principio no era algo que me atrajera, ¿no? Así directamente, pero yo creo que después de haber ido conociendo gente que lo ha hecho, porque esto se iba haciendo ya bastantes años, y por su testimonio yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probar. Y entonces la primera vez que fui fue en junio, fuimos a Aveiro, Portugal, y fue una pasada, fue una pasada. Yo ahí disfruté, pero una barbaridad de todo, del ambiente, de la oración, del estar juntos y del deporte también, del surf, me alucinó, me alucinó. Y ya le dije a Miguel, para la próxima soy el primero en la lista. Y que Jesús lanzó una pregunta y a veces cuando el profesor lanzaba una pregunta salían muchas respuestas distintas. Dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen cada uno una cosa distinta. Parece un poco difícil de entender, ¿no? Cómo se puede compaginar la vida de la Iglesia y el surf. Pero en el fondo tiene mucho que ver, porque tanto en el surf como en la Iglesia se crea mucha comunión, ¿no? Y creo que esa es la verdadera experiencia de un hijo de Dios, la de todos al servicio de uno, ¿no? La de Jesucristo lavando los pies unos a otros, ¿no? Y de que uno en la Iglesia no puede estar solo, tiene que estar con amigos, tiene que estar en una comunidad y que la comunidad también pues, lleve a uno mismo hacia Dios, ¿no? Uno solo no puede ser santo y nosotros queremos ser santos y la mejor manera es vivir esta comunión, ¿no? Y el surf es que lo da demasiado. Que el Surf and Spirit lo hacéis vosotros, no nosotros, y sois lo que hacéis que cada Surf and Spirit sea único y especial. Aquí decimos una cosa siempre, Maki, yo y Raquel, que la libertad es lo primero. Entonces nosotros tenemos unas propuestas, pero esas propuestas, oye, como decimos, carne no le va bien a todo el mundo. Entonces, si alguien necesita un plato de pasta un día, que simplemente avise que no hay ningún problema. Y que os deseo lo mejor. Un fuerte abrazo. Si esta noche queréis ir a alguien a la playa, porque le apetece tomar una cervecita en la playa, que se vaya a la playa. Si mañana no quiere venir alguien a la oración, que no venga a la oración. Que si mañana por la tarde ya está destrozado el surf por la mañana, que no haga surf, que se quede en la playa, tal, o sea, tomando solecito, que va a hacer un sol de descanso. Que esto no es un campamento, esto es unas escapadas de gente joven y más joven, y que venimos también a descansar últimos días antes de empezar el curso y que venimos a pasarlo bien también, ¿no? Y, por supuesto, también venimos a pasarlo bien con Dios. Por eso, este tipo de escapadas.
el cuarto de 7 hermanos. Y nada, somos feriantes. Y hay una cosa que le gusta mucho a Miguel que diga que es tómbola, 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 aquí toca, si no es el pito, es la pelota. Siento como todo se derrumba delante de mí y no puedo hacer nada y delante de mí. Buenos días, vamos a comer pan con huevo. Para que luego no tengamos que manchar, o sea, manchar tanto plato, tanto cubierto, que los pobres, espero que quien le toque limpiar lo sepa, está en el grupo. ¿Te toca? ¿Qué grupo eres? El 2. Grupo 2, limpia. Bueno, más que quién, creo. Creo que me trajo Dios hace 4 años, muy necesario para cómo estaba yo en ese momento de mi vida. Y bueno, ahora ya es como que se me puso en el camino y yo soy la que elige venir y seguir viniendo y seguir colaborando y eso. Y bueno, pues me he metido yo un poco más para ayudar a Miguel y bueno, pues es que realmente está hecho, porque encima aquí en Escalante estamos en la casa madre y es que no hay que hacer nada, o sea, pues lo poco de organizar coches y que esté todo bien, que vayamos más o menos en horario y ya está, y a disfrutar como una más. Hacemos aquí, pues aquí hacemos una convivencia de sur que se le ocurrió a dos figuras mezclando, ¿no? Pues los bienes que nos ha dado Dios, ¿no? Como es el mar, el deporte, con la espiritualidad, ¿no? Que nos caracteriza, ¿no? Pues en oración, en convivencia, pues también la caridad, el servicio al otro y juntas eso en un cóctel y sale Surf and Spirit, que es una experiencia pues que nadie ha experimentado, que nadie había probado antes, pero resulta que es increíble, ¿no? Como los chavales el primer día ya conectan entre ellos, como no se conocen, ¿eh? La mayoría no se conocen porque intentamos que no se repita, que no repitan grupos y es increíble cómo conectan entre ellos porque al final tienen una cosa en común, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Da igual donde estés, pero lo que nos centra es el Señor, ¿no? Y encima poder disfrutar de los bienes que nos ha dado Él con Él. Es que es algo raro, ¿no? Que fuera de lo común. La gente se piensa que es Surf and Spirit, venga, pues la gente, porque es la verdad, se piensa que es todo misa, tal, la gente, pues tú lo estarás viviendo y te estarás dando cuenta. Y al final, algo con surf, que es algo que no es habitual, no, pues es algo nuevo, entonces me gusta, no tengo ni idea de hacer surf, salva, no tengo ni idea de hacer surf, me pongo de pie, sí. Pero el estar con gente aquí y tal, interactuar, conocer gente nueva y estar aquí por algo, que al final estamos todos por lo mismo, ¿no? Pues yo lo que digo mucho es que hay que lanzarse porque al final todos los que hemos venido aquí, casi todos somos nuevos, solo sabíamos pues poco, que veníamos a surfear, que nos íbamos a pasar súper bien, así que yo pienso que hay que lanzarse, que no hay que tener miedo, que la gente es súper maja, que te van a enseñar un montón y que vas a estar muy contenta y muy acogida. Bueno, yo creo que está muy bien ejercitar las dos cosas porque como hay que cuidar tu cuerpo y el alma también, ¿no? Y no sé, yo creo que hay que conectarlo si se puede y bueno, pues qué mejor opción que esta, ¿no? Por ejemplo. A ver, yo en mi caso no soy una persona que sea súper practicante. Yo creo en Dios, pero no voy a misa todos los domingos como puede ir la mayoría de las personas que están aquí. Yo vivo la religión, está feo decirlo, un poco a mi manera, pero sí que es verdad que cuando vienes aquí notas que de verdad hay algo y como que te reenganchas a esa conexión con Dios y es algo que te llena muchísimo. Yo el año pasado terminé la experiencia de Surf and Spirit totalmente renovada, con muchísima paz. La experiencia del surf es otra tela, porque bueno, sí, o sea, es guay coger olas, coger espumitas, pero levantarte en la tabla a unos les cuesta más y a unos les cuesta menos. Yo llevo ya 2 años y todavía no me he levantado en condiciones.
pero bien. Mi chica vino y justo con Raquel me convencieron para el año que viene y oye, al final se ha dado la oportunidad y aquí estamos. Yo creo que sobre todo un poco de paz interior, tener a lo mejor las cosas más claras y un empujón para este año. Es que me hace mucha gracia porque es que yo soy la que lleva la cámara, entonces no estoy acostumbrada a que me graben. Muy bien. Vamos a probar qué tal el surf, que nunca lo he hecho. A ver, tampoco es que sea aquí una pro, ¿sabes? Pero como que siempre intento sacar el lado de enseñanza, ¿sabes? Porque, a ver, me gusta como que buscar soluciones, ¿sabes? Entonces, si tengo un problema personal, pues hablando con alguien o una situación así, ¿sabes? Como que intento solucionarlo rápido y aquí, pues eso, si estoy ahí y de repente digo, joder, ya no he cogido la ola. Y digo, joder, ¿y por qué he cogido, sabes, por qué tengo esta ansia de coger lo primero que pasa en vez de tranquilizarme, estar bien, sabes, que estoy aquí disfrutando de todo y ya vendrá, o sea que no tengo que cansarme en vano, ¿sabes? Por ejemplo. El otro día nos contaban que el surf es una escuela de vida y por lo menos esta mañana ha sido una escuela de vida para mí. Yo les diría que esto es comunidad y al final hacemos una familia, que no importa dónde vengas, lo que pienses o lo que te pase por la cabeza, que lo importante es que vengas aquí a disfrutar. Pues estoy sufriendo un poco, pero poco a poco. Bueno, sufriendo tampoco. Yo claro. Muy ilusionada, la verdad. Me apetece un montón. A ver qué tal. Hace mucho que no surfeo, así que me apetece. Pues el ser grabado es mucho más presión que predicar en la misa, ¿eh? Y eso que pasamos presión y seguimos con las manos sudorosas y temblando cuando predicamos. Pero eso es una maravilla. El surf mola mucho porque, aunque es un deporte a priori individual, todo el mundo se alegra de lo que tú haces bien. Todo el mundo te ayuda, te intenta dar consejos. Es un deporte en el que todos están trabajando con los mismos materiales, entonces hay mucho respeto, no sé, es unos valores de deporte diferentes. No es un deporte de equipo, pero tiene valores de deportes de equipo y luego premia mucho el esfuerzo individual. O sea, cuando estás arriba de la ola no hay nada que te haga sentir mejor en ese día. Puedes estar sin coger olas toda la mañana y con una ola ya irte, vamos, a casa hiper feliz. Y a mí fue una de las primeras cosas que me hizo encaminarme en la fe, ¿no? La música, ¿no? Del movimiento en el que estoy y demás. La verdad que me resultaba súper atractivo, también veía un montón de gente, 200 chavales, ¿no? Cantando a voz en grito, ¿no? Y las paredes de la iglesia temblaban y era una cosa que era muy emocionante, ¿no? Y la verdad que la música siempre ha sido un punto muy importante para mí dentro de la fe. A mí me gusta mucho a la hora de la oración acudir a experiencias vitales que te puedan hacer entender un poco mejor lo que está sucediendo en el Evangelio, lo que está sucediendo en tu propia vida, ¿no? Y el surf te carga de esas experiencias, ¿no? De la experiencia de muchas veces de la impotencia cuando eres incapaz de meterte hasta adentro, muchas veces también de la necesidad de paciencia, ¿no? Para esperar porque al principio me pasaba un montón que quería remar todas las olas, ¿no? Y acabas reventado, ¿no? Y también el saber esperar y buscar el momento, ¿no? Que muchas veces la mejor hora no es a la que te tienes que subir a la que veas clara, ¿no? Y ese es un poco para mí
un poco esa es la historia para mí del surf con la espiritualidad también, ¿no? Cargarte de todas estas experiencias que luego tú en la oración puedas recogerlas, ¿no? Y seguir edificándote con ellas. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Well, give me cheating, drinking, and outlaw songs, hard time, foolish pride, done me wrong. Flirting with the devil, getting right with the man. Ain't men paint songs, one night stands. You can keep your picket fence fantasies and put Chicos, hacemos un calentamiento suavecito, lo hacemos hoy live, ¿vale? Nos vamos a hacer correr de monte a monte hoy. Lo dejamos para la tarde. Sobre todo, sois muchos, no vayáis apelotonados. Dejaros hueco e intentad no atropellaros. Con eso tenemos el día para divertirnos. El que ya sepa un poquito más, cuando voy a empezar a dar la explicación, si queréis vais al agua, si no esperáis al grupo, lo que queráis. No me voy a meter ahí tampoco, que cada uno ya es mayorcito. Todos los que han venido desde el principio ha sido gente que para mí han sido increíbles, todos. Desde que los que organizan, incluso los chavales que vienen. Porque, no sé, el compañerismo, el grupo, el cómo están ahí todos juntos, eso no se ve tan fácil por ahí. Yo trabajo con grupos de más chavales, más jóvenes y tal y cual, y siempre hay más distancia. Y aquí se ve todo como más unido, más familiar, y para mí eso es muy importante. Bueno, bien. Un poquito. Vamos a levantar un poco las rodillas. Un poquito más. Ahora arriba sus abdominales. Más arriba. Lo veo parecido. Porque al final estar ahí hay que concentrarse tanto en todo ello que al final estás en eso. Y todo lo demás de momento queda ahí en la tierra. Y estando dentro del mar estamos preocupados de sentir la naturaleza, de poder disfrutar una ola, de mí. No estoy preocupado de mil problemas que pueden tener todos los días cualquier persona. Pues entras un poquitín al agua, te evades un poco, no que te evadas porque está ahí, pero como que estás en otra cosa, este rato que estás. Y ese rato te deja luego para el resto del día poder asumir y afrontar todo lo que tiene la vida, que no es tan fácil y como sabemos todos, uno lo tiene mejor que otros, pero todos tienen sus cosas, así que ese ratito es sagrado, diría yo. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Pues me está encantando, la verdad, no me lo esperaba para nada así y cada día pues me sorprende más. O sea, desde la convivencia hasta el propio sur. Para mi sorpresa me estoy desenvolviendo bastante bien y desde el primer día ya me he conseguido levantar y no sé, lo estoy disfrutando muchísimo y creo que llevo un buen aprendizaje. Una vez que estás dentro del agua tienes que tener mucha paciencia para saber cuándo viene una ola o para saber cómo coger una ola. Entonces, bueno, eso o sea, tal y como tú te comportas a la hora de coger las olas o de remar hacia adentro, se ve muy bien reflejado el cómo tú eres en tu día a día, ¿no? Entonces, no sé, creo que tiene mucho que ver el ser tú mismo dentro del agua y cómo tú vives tu vida fuera, ¿no? Y a través del surf, a través de esa experiencia de comunidad, podemos llevarle a Dios, ¿no? ¿Cómo? Pues de la manera que entendemos nosotros. Presentamos a un amigo, presentamos a Jesucristo, que es nuestro amigo, y se lo queremos presentar a aquellos que no le conocen, ¿no? Y la verdad es que es
revolucionario. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no lo han presentado a Jesucristo de esta manera, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que no lo han conocido, ¿no? Y cuando uno conoce al Señor, la verdad es que cambian muchas cosas. Y sobre todo lo que cambia es que se vive una alegría distinta. Nosotros queremos presentar a los jóvenes que se puede vivir una alegría en un sitio nuevo. Y ese sitio es la iglesia, ¿no? Y bueno, lo que te he dicho al principio, el surf es una herramienta impresionante. A mí me sorprende mucho. Yo he sido deportista desde pequeño, me gusta muchísimo el fútbol, ahora le pego un poco a los deportes de raqueta, siempre me ha gustado mucho el deporte, ¿no? Y desde que descubrí el surf, que yo no era nada aficionado al surf, fue en 2018 con la primera escapada que me apasionó y dije, caray, esto es una herramienta impresionante, el ambiente que se crea, pero ya no solo en nuestras escapadas, el ambiente que se crea en cualquier escapada de surf, en cualquier surf camp, el ambiente que se crea pues en este movimiento, ¿no?, surfero, pues me parece impresionante. Y yo me he dado cuenta, supongo que muchísimos también, ¿no?, pero yo me he dado cuenta que, ojo, que esto tiene mucho que ver con la iglesia. La cercanía con el Señor y el estar, tratar muchas veces con el Señor, porque al final lo que empuja nuestra vida y lo que alienta nuestra vida es nuestra amistad con Dios. O sea, se ve que es gente, no sé, que tienen algo distinto, ¿no? O sea, que lo que nos une no es solamente pues, un deporte o escaparnos unos días de Madrid, sino que hay algo más, yo creo, ¿no? Que, o sea, no somos colegas y ni siquiera amigos, porque muchos todavía no nos conocemos, pero ya somos hermanos entre nosotros. O sea, y eso, quieras que no, pues da un tinte distinto a lo que es esta convivencia. Bueno, pues yo le diría, mira, Señor, nos has traído aquí para disfrutar, así que danos alegría en el mar, así se lo digo yo. Al final, la oración no tiene que ser un trámite, sino la oración tiene que ser una amistad. Como yo se lo digo a mi amigo, porque mi amigo es el Señor, pues así se lo pido yo, como un amigo. Y así también lo recibo yo, como un amigo, ¿no? Por eso, cada vez que me da un regalo el Señor, lo comparto. Lo comparto, ¿por qué? Pues porque es suyo y porque es una amistad. Me da la fuerza suficiente para que en los momentos malos el resto del curso seguir adelante. Y estos días me están ayudando como a parar y a pensar. Me siento cómoda y creo que la gente es genial y bueno, todo el mundo te acoge muchísimo. La verdad es que he sentido muchísima libertad. Alegría, cariño. Y que me hace estar feliz. Cuando estoy haciendo surf, pues estoy feliz. Pues bastante tranquilidad, la verdad. Estoy muy calmada y muy contenta, muy feliz. La verdad es que he sentido muchísima libertad. Yo creo que la palabra es el agradecimiento. Pues tengo mucha paz interior. Venía como muy estresada y estoy como más relajada. O sea, voy a empezar bien con Dios este año y también pues con los amigos, vamos a darlo todo. Cosa de carajote, por eso he decidido yo quitarte la vida del bigote, del bigote, del bigote. Y a la luz de Lorenzo yo desayuno a lo fresco una tostada con mermelada. Son las 3 de la tarde, no quiero ni acostarme. ¿Qué quieres? Quiero invitarte